Las condiciones de Argentina son muy distintas. Siempre hay un extremista. Un atentado contra el presidente desestabilizaría el país, que no hay condiciones para promover un estallido social, aunque lo promueven todos los días, empezando por Felipe Calderón, una oposición que verdaderamente quiere que haya una guerra civil en este país. Sí tiene que reforzar algunas medidas, pero no podemos regresar al pasado. El presidente está bien cuidado. Quienes más perderían si hay un estallido social sería empresarios, comerciantes que viven en una burbuja. Su seguridad está garantizada, camina con tranquilidad. Tiene razón cuando dice me cuida el pueblo. Ricardo Monreal está jugando su juego con miras al 2024, que es tramposo, que es mañoso. Me comentaban cómo salía a medianoche a tribuna a dar discursos como si ya fuera presidente de la República. En 2012 militarizan la seguridad pública de este país cuando Felipe Calderón declara la guerra contra el narcotráfico. Hay un debate falso sobre la Guardia Nacional. El debate es quién lo encabeza. Se trata del miedo que tienen a sanear las policías de este país. ¿Qué autoridad tienen Ricardo Monreal Ávila, que nos dice que él sigue mandando en el Senado, que el nuevo presidente de la Junta de Coordinación Política es un títere? Hace décadas estamos metidos en una violencia sin sentido por la corrupción del PAN y del PRI. Han empezado a bajar los índices de homicidios por primera vez en décadas. El ejército no tiene órdenes de matar. Las bienvenidas al maestro Francisco Cruz, y antes, maestro, de que pueda decir cualquier cosa, permítame presumirle mi más reciente adquisición aquí en el librero de Sin Máscaras. A ver, yo espero un día poder honrar con su presencia aquí el estudio, porque ya tenemos en nuestra posesión, en nuestra biblioteca personal, García Luna, el Señor de la Muerte. Apenas los primeros capítulos y una gran bomba. Híjole, maestro. No, yo ya vi que está buenísimo, y por supuesto se le recomienda ampliamente a la audiencia de Sin Máscaras y de los Reporteros MX adquirir a García Luna, el Señor de la Muerte, escrito por el maestro Francisco Cruz. Maestro Francisco Cruz, permítame presentarle el siguiente video que le dio la vuelta a todo el mundo y que también creo que nos debería de hacer reflexionar qué es lo que pasa aquí en México en torno a la seguridad de los principales mandatarios del mundo. Vamos a ver y escuchar. Cristina, te amo, Cristina. Cuando esto ocurrió, yo me encontraba con el licenciado César Gutiérrez Prego, un abogado militar de los mejores del país, y hasta él se asustó cuando le mostré esto, y literalmente lo que dijo en ese momento fue: volvió a nacer Cristina Fernández de Kirchner. Hasta el presidente de la República dijo: se salvó prácticamente de milagro. Permítame preguntarle, maestro Francisco Cruz, este atentado, afortunadamente no exitoso, en contra de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, 2 veces presidenta de Argentina, ¿no debería de empezar a hacernos reflexionar dentro de la democracia y la sociedad mexicana en torno a la seguridad del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador? Porque es sabido que no cuenta con los estrafalarios y numerosos equipos y cuerpos de seguridad que ostentaban anteriores presidentes como Enrique Peña Nieto, y ni hablar de Felipe Calderón Hinojosa. Todo lo encarna en una frase que es: el pueblo me cuida. ¿No es importante reforzar o pensar reforzar la seguridad del presidente, maestro Paco Cruz, después de estos hechos? Mira, Manuel, la verdad es que es una pregunta como la pena de muerte. ¿Debemos o no aprobar la pena de muerte? Es una pregunta bien complicada. Es una pregunta que no es fácil de responder y que uno se puede llevar la soga al cuello, pero te la voy a responder como yo lo creo, como yo lo veo y como las evidencias lo muestran. Sí debía reforzarse y no. Y eso parece una contradicción, ¿verdad? Pero primero debemos analizar. Mira, las condiciones de Argentina son muy distintas, ¿sí? Las condiciones que hay en este momento no permiten o no dan los indicios de que pudiera haber un atentado contra el presidente. Claro, siempre hay un loco,
siempre hay un extremista, pero mira, a la misma derecha de este país no le convendría un atentado contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, no importa de dónde salga, se desestabilizaría el país, habría un estallido social muy grave y quienes serían aquellos que hoy buscan regresar a la presidencia, al margen de que puedan o no, o que no tengan candidatos, que no tengan programas, que no se les haya dado nada. Entonces, desde ese punto de vista, mira, hay control en el país. Los recientes atentados en Guanajuato, Jalisco, Chihuahua, Baja California, nos mostraron que, que no hay condiciones para promover un estallido social, aunque lo promueven todos los días, empezando por Felipe Calderón, a través de campañas masivas en sus medios de comunicación, a través de información falsa, a través de lo que era antes, como tú dijiste, toda la parafernalia del Estado Mayor Presidencial, y lo tenemos, mira, no solo con Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, con todos los presidentes civiles desde Miguel Alemán. El ejército le sirvió como un escudo y crearon su guardia personal, guardias presidenciales, que se encargaba justamente de cuidar al presidente y a sus familiares. No, mira, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene otra doctrina, y si él falla en esa doctrina, si él hiciera un cambio, sería carne de cañón para esos opositores que hoy aterrorizan al país con su información. Sí, el presidente lo ha dicho, el pueblo me cuida. Y si él hiciera un cambio, entonces los opositores aprovecharían porque dirían, ya los escucho, así está el peligro en el país. Entonces sí tiene que tener cuidado, sí tiene que reforzar algunas medidas, pero no podemos regresar al pasado, ni podemos mirar el ejemplo de Argentina. Sí, la sociedad argentina está peor de polarizar que nosotros. Sí hay condiciones para un estallido social. Argentina ha sido así históricamente, sí, y el presidente Andrés Manuel López Obrador cambió ese paradigma de acostumbrarnos. Yo recuerdo alguna vez conté 20 camionetas de guardaespaldas de Enrique Peña Nieto. Pero no solo eso, mira, hace un par de semanas fui de visita a un pueblo del Estado de México que se llama San Mateo Atenco. La alcaldesa o la presidenta municipal se llama Ana Muñiz Neira. Su guarda, es del PRI. Su cuerpo de guardaespaldas incluían en ese momento, fui ayer o anteayer para verlo, lo retiró después de lo que escribí algo sobre eso. Mira, un pelotón de la Guardia Nacional, que son 11 elementos. 6 guardias privados estilo gorila. 1,80, 1,90 de estatura, y ya sabes, todos cuadrados, todos sí. Y además, 6 policías municipales. Sí, una veintena de personas cuidando al presidente municipal de un pueblo. A eso no tienen acostumbrados. No solo porque tengan miedo, que eso es una cosa, sino toda la faramalla que representa. El presidente decidió desde un principio, desde campaña o desde antes, mira, desde que era jefe de gobierno, no a eso. Si él cambia en este momento, va a dar una señal peligrosa. Entonces, por eso te decía, sí deben reforzar, pero no llegar a los niveles que tenemos, porque el país ha dado una muestra en los atentados recientes que tiene control. Y eso por un lado. Por otro, no hay condiciones para un estallido social. Por más que la derecha, por más que sus medios convencionales lo ataquen todos los días nos digan que el país está muy mal, pues sí, porque no salen a la calle, porque no saben lo que está pasando. Entonces, sí, pero no. Sí, debe reforzar algunas cosas, pero no estamos en condiciones de tener la espectacularidad que tenían Vicente Fox Quesada, Martita Sagún Jiménez, Vicente, Felipe Calderón Hinojosa o Margarita Zavala. Y de Enrique Peña, pues ni digo, porque
20 camionetas de seguridad. No, el pueblo, México no está para eso en este momento. El presidente está bien cuidado, pero quienes más perderían, si hay un estallido social, sería aquellos empresarios, comerciantes que viven en una burbuja, que no salen de ella y que no salen a caminar como caminamos nosotros en las calles. Entiendo que hay problemas, entiendo que no se han resuelto muchas cosas, pero el presidente, y lo muestran las encuestas cada semana, el presidente mantiene una popularidad bárbara. Eso te dice que hay una percepción de que está trabajando. No es gratis. No es gratis que las encuestadoras que son opositoras al presidente, que lo han mostrado, lo tengan cada semana arriba. Sí, en ese pueblo que él dice, sí hay una sensación de que está mejorando, sí hay una sensación de que se está trabajando. Mira, uno de los ejemplos es Vicente Fox. Recientemente salió a decir que no sabía de dónde salía tanto dinero para hacer lo que hace el presidente. O sea, dio a entender ciertas cosas que nosotros entendemos. Lo que Vicente Fox no dijo es que desde su gobierno, aunque mira, esto viene un poco más desde López Portillo, pero aterricemos al gobierno de Vicente Fox. Cada año le entregaban a los empresarios en el de Fox 400,000 millones de pesos por año. Pues ese dinero que después subió a 600,000 millones de pesos anuales en el de Felipe Calderón y un poco más en el de Enrique Peña Nieto, ese dinero es el que ahora tiene la gente. Sí, siempre se ha gastado, pero se gastaba en los empresarios que ahora están enojados. Todo eso. Luego, el presidente ha terminado obras, aunque no nos guste verlas, aunque no queramos, aunque sean rivales, lo que sea, ahí está. El aeropuerto ha empezado a funcionar. La refinería ha empezado a funcionar y va a funcionar y tiene cualquier cantidad de obras. El tren va caminando. Sí hay. Estuvimos en medio de una crisis gravísima por la pandemia y que por primera vez, mira, podemos decir con hechos, con evidencias, que fue una crisis mundial y que no solo fue crisis, sino que se cerraron las economías, como no había pasado en 100 años o más de 100 años. Se cerraron las economías. No hay endeudamiento brutal, el país está caminando, no hay devaluación. Mira, todo lo que le achacaban, entonces no hay condiciones. Así que su seguridad en este momento está garantizada. Que puede haber un loco, sí, eso es definitivo, en cada país, en cada lugar. Pero mira, ya yo te decía, la alcaldesa de este pueblo al que fui es una barbaridad. 20 personas, un pelotón de la Guardia Nacional en un pueblo pequeñito. ¿De qué se trata? Entonces, yo, mira, publiqué algo en Twitter y como a los 3 días regresé y ya se los habían quitado. Entonces, no lo necesita, sí lo necesita, solo hay que ser cuidadosos, pero no hay condiciones en este momento, no hay nada que indique que va a haber un estallido social y que el gobierno y que el presidente tenga que cuidarse un poco más. Sí tiene que tener seguridad, pero camina con tranquilidad el presidente, como no lo hicieron ningún presidente civil desde Manuel Ávila Camacho. Yo quiero ver, por ejemplo, mira, Gustavo Díaz Ordaz salía a la calle y le gritaban asesino. Su esposa, Guadalupe Borja de Díaz Ordaz, Guadalupe Borja Osorno, casi enloquece. Hay que ver si la primera dama en este momento, si Beatriz Gutiérrez Müller, hay que ver si está escondiéndose. Sí, la esposa de Luis Echeverría, después de que salió, fue una locura también. Entonces, no hay en este momento. Yo entiendo lo que dicen y me queda muy claro que de pronto yo te decía, por eso es una pregunta que es bien peligrosa. Sí, es como cuando dices, sí, apoyo la pena de muerte. Pues sí, el país en la época del PRI y del PAN, por ejemplo, se habría convertido en un verdugo para todos sus enemigos. Entonces, no hay condiciones. Tú y yo caminamos todos los días a la calle, sabemos lo que está pasando y entendemos que sí se requiere un poco de seguridad, pero entendemos que no somos Argentina y entendemos que la polarización de la sociedad tiene otras connotaciones
que ellos mismos se encargan de ventilar y en la que no han tenido éxito, ¿sí? La oposición es nada en este momento. Entonces, a pesar de lo que haga, el país marcha, camina y el presidente tiene razón cuando dice me cuida el pueblo. Pues sí, hay que ver cómo lo reciben. Recientemente fui a Toluca cuando fue con los electricistas y mira, me impresiona, de veras me impresiona, porque he vivido presidentes desde Luis Echeverría para acá y vi cómo lo recibieron en Toluca. Y tú lo has visto en otros lados, va, a donde vaya. Entonces, sí, te digo, sí necesita, pero no necesita. ¿Por qué? Porque si él hiciera un cambio cualquiera en la forma que en este momento lo cuidan, sería abono para la oposición, una oposición que verdaderamente quiere que haya una guerra civil en este país. Correcto. Maestro Francisco Cruz, hablando justamente sobre el tema de la seguridad, sobre el tema de las calles, sobre el tema del control. Hace alrededor de 24 horas, la Cámara de Diputados en San Lázaro aprobó en lo general la adhesión de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas, a la Secretaría de la Defensa Nacional, y ahora lo único que queda es que también se apruebe en el Senado de la República. De esa manera, el Congreso lo tendría prácticamente aprobado para que la Guardia Nacional pase a las Fuerzas Armadas. Ahora, hay una situación. Se acaba de elegir nuevo presidente de la mesa directiva en la Cámara de Senadores. Se trata del poblano Alejandro Armenta, un elemento bastante vinculado a Ricardo Monreal Ávila. Y justamente el día de ayer, domingo, Ricardo Monreal posteó el siguiente video en sus redes sociales, dando a entender, y según con la suerte que tuve de encontrarme con algunos senadores en un avión que tomamos, platicando con ellos me dicen, es que Monreal tiene pactado nada más y nada menos que por lo menos hacérsela difícil para que no pase la Guardia Nacional, y tiene una alianza con la oposición para que no se adhiera la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional en la Cámara de Senadores. Pues te pido, mi querida Adri, que pongas el video que compartió Monreal en sus redes sociales para que lo veamos junto al maestro Paco Cruz y pues le demos al análisis. Adelante, Adri. Buen domingo. Una vez aprobada por la Cámara de Diputados la legislación ordinaria en materia de Guardia Nacional, que propone modificar 5 ordenamientos jurídicos, corresponde a la Cámara Revisora cumplir su función constitucional. Existen varios escenarios a los que, de acuerdo con la ley orgánica y la práctica parlamentaria, se puede acudir. Los estamos revisando y los acordaremos con el grupo parlamentario de Morena y sus aliados, así como los grupos parlamentarios que conforman el bloque de oposición y con la Junta de Coordinación Política, donde participan todos los grupos parlamentarios, incluyendo el Grupo Plural. No calificamos el trabajo de la colegisladora, dado que es un órgano autónomo y al que respetamos. Pero en el Senado actuaremos con responsabilidad en este proceso legislativo tan importante para la vida del país. Vamos a actuar con responsabilidad, dice Ricardo Monreal. El día de hoy tomó protesta el gobernador Julio Menchaca, maestro Francisco Cruz, y antes de ir al evento, pues hubo un pequeño desayuno entre el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y el senador Ricardo Monreal. Yo le solicito a la audiencia y al maestro Francisco Cruz que admiremos el rostro de Ricardo Monreal ante el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, a tan solo momentos de la toma de protesta de el ya gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca. Sin duda, estimado Francisco Cruz, pues la aprobación de la Guardia Nacional estuvo como tema fundamental dentro de esa plática. ¿Qué está jugando Monreal, maestro Francisco Cruz? Más allá de el debate, ¿a qué se está jugando y si hay posibilidades tangibles de que al final se apruebe lo que ha dicho el presidente de la República? Mira, Manuel, primero tenemos que ponerlo en contexto. Ricardo Monreal es un personaje que
sin tener capital político para ser candidato presidencial, está jugando su juego justamente con miras al 2024. ¿Le alcanza el capital político? Él sabe que no. Él sabe que si acaso, y yo lo dudo, si acaso le alcanzaría para competir por la candidatura de Morena al 2024 en la Ciudad de México. Si acaso le alcanzaría, pero es un personaje que es tramposo, que es mañoso y que no tiene capital político, pero entonces lo hace. Mira, yo recuerdo hace un año y medio me reuní con un grupo de personajes del Senado y me comentaban cómo salía a medianoche, prácticamente vivía en el Senado, salía a tribuna a dar discursos como si ya fuera presidente de la República o candidato presidencial por lo menos. Entonces, primero, Ricardo Monreal Ávila está haciendo su juego, un juego político que no tiene nada que ver con el debate sobre no la militarización, yo digo, de la Guardia Nacional, porque esto ya está militarizado, no como Guardia Nacional, sino como Secretaría de Seguridad, como Policía Federal, está militarizado desde el gobierno de Felipe Calderón. Así que hay un falso debate del que no escapa Ricardo Monreal Ávila, y él lo sabe, mira, en 2012, en diciembre, prácticamente militarizan la seguridad pública de este país cuando Felipe Calderón declara la guerra contra el narcotráfico. Y digo guerra porque él mismo lo dijo. Sí, mira, qué burdo que él se autocoloca la banda presidencial. Luego platicaremos de eso. Pero bueno, mira, así que hay un debate falso. Hay un debate falso sobre si debe o no pasar administrativamente la Guardia Nacional a depender de la Secretaría de la Defensa Nacional. El problema no es si debe o no pasar, porque tiene desde el gobierno de Calderón, que ya lo controla la Secretaría de la Defensa Nacional, sino el debate es quién lo encabeza, quién es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, un civil, el presidente de la República. Y mira, y digo que es falso debate y que se refiere más a la persona, porque recuerdas en 2016, cuando ya era aspirante del PAN todavía a la presidencia a la candidatura presidencial, Margarita Zavala defendía a capa y espada la estrategia de Felipe Calderón contra el narcotráfico y que no era otra sino la militarización que había hecho de facto su esposo. Y ya como candidata presidencial independiente, cuando mira, había pruebas, evidencias, todo, acusaciones de que las Fuerzas Armadas se habían convertido en una fuerza letal, en una fuerza que mataba. Margarita Zavala, que es el personaje junto con Monreal que están allí, ¿sí? Margarita Zavala defendió de nueva cuenta la militarización de la seguridad pública de este país. Ella como Monreal ha recientemente hablado, pero ella guardó silencio, un silencio ominoso, sobre las 72 matanzas colectivas que hubo en el gobierno de su esposo. Guardó un silencio criminal por las 120,000 muertes en la guerra militarizada contra el narco. Cayó cuando Felipe Calderón selló un acuerdo con Enrique Peña Nieto para ocultar o esconder hasta 2020, después de 2024, todos los números de la guerra contra el narcotráfico. Así que no se trata de si pasa o no, porque ya lo controlaba la Secretaría de la Defensa Nacional desde el gobierno de Calderón y se endurece con Peña Nieto. Se trata de quién es la persona. Se trata del miedo que tienen a sanear las policías de este país. Mira, hay que entender cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que debe pasar administrativamente, y bueno, ahí viene toda la capacitación y todo a manos de las Fuerzas Armadas, tiene una razón de ser.
el presidente está tratando de que no volvamos a cometer el error de contratar a otro García Luna. De que no volvamos a tener a otro presidente narco como Felipe Calderón Hinojosa. Y está tratando de darnos a entender que la cabeza del ejército, el comandante supremo, es el que dirige los destinos de la seguridad pública. Entonces, ¿qué autoridad tiene Felipe Calderón? ¿Qué autoridad tiene Margarita Zavala? ¿Qué autoridad tiene Ricardo Monreal Ávila? Mira, hablando de esta participación que tiene, nos dice que él sigue mandando en el Senado. Sí, que el nuevo presidente del Senado, que el nuevo presidente de la Junta de Coordinación Política es un títere. Entonces, lo que tenemos que entender es eso, es quién es la cabeza de las Fuerzas Armadas, un civil, el presidente de la República, que está encargando la capacitación y la administración de la Guardia Nacional al ejército. ¿Por qué? Por el temor que teníamos. ¿Por qué? Porque, mira, con Enrique Peña Nieto, con Felipe Calderón y con Vicente Fox Quesada, el ejército salía a matar, pero solo obedecían órdenes ¿de quién? De su comandante supremo. Hoy no vemos al ejército matando. Y mira, debo hacer una aclaración, porque debe ser. Yo soy un opositor a la militarización. Soy hijo de un comandante del cuerpo de granaderos, cuando el cuerpo de granaderos de Ciudad de México era un cuerpo paramilitar. Así que tengo mis reservas, pero también entiendo lo que está pasando en este país. Llevamos metidos en problemas de narcotráfico, en violencia del narcotráfico, hace décadas. Hace décadas estamos metidos en una violencia sin sentido. ¿Por qué? Por la corrupción del PAN y del PRI. Mira, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador llega a la presidencia, de las cosas que hace inmediato, no inmediatas, pero hablo los primeros meses, el primer año de su gobierno, es desaparecer a la Policía Federal. Pues claro que tenía razón. La Policía Federal, obedeciendo o siguiendo órdenes de García Luna, que estaba en Estados Unidos, intentaba fomentar un estallido social. Era un cuerpo de criminales, de rateros, no todos ciertamente, pero la mayoría sí. Mira, daba más miedo que te agarrara un policía federal a que te agarrara un delincuente. Ya sabías que te iba a matar. La Policía Federal te iba a torturar a tu familia. Entonces había convertido, la policía, la Secretaría de Seguridad Pública se había convertido en una cueva de criminales. Entonces lo que está tratando de decirnos hoy el presidente es: necesitamos sanear a la policía. El problema de seguridad es demasiado grave, o de inseguridad, el problema de violencia. Entonces, si ya tuvimos décadas metidos en esa violencia, hay que dar por lo menos el beneficio de la duda. Y además, mira, si lo ves, te digo, lo primero es, las Fuerzas Armadas no están respondiendo a órdenes del presidente para salir a matar. Yo recuerdo mucho cuando Margarita salía, no, las víctimas es porque se matan entre ellos. No, había evidencias de que el ejército y la marina eran cuerpos letales. Pero además de eso, mira, lo que se nos oculta es que en los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto se les permitió a los grupos del crimen organizado y en especial a los del narcotráfico armarse para dar respuestas militares. Hay que ver cómo estaban armados, cómo está armado el Cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Con armas de quién? Pues que el gobierno mismo permitió que se introdujeran por la frontera a través de programas oficiales del gobierno de Estados Unidos. Entonces, en ese contexto debemos entender que no hay una militarización, porque ya estaba militarizada la seguridad pública desde el gobierno Calderón. Hay una propuesta para que se encargue de la administración, como ya se encarga de la preparación. Hay una propuesta para decir, llevamos metidos sexenios, el de Peña, el de Calderón, el de Fox y más atrás, en una guerra que no da resultado. No es el crimen organizado. Mira, un problema de hoy. Es un problema que viene de décadas, que
que se puede analizar con documentos, con todo. Entonces, si ya no le dio resultado nunca al PRI, nunca le dio resultado al PAN, nunca le dio resultado al PRI de nueva cuenta, entonces lo que tenemos que dar es una oportunidad de tener una policía. No quiere decir que le permitamos todo al presidente, no, somos periodistas, hay que criticar, pero ya tuvimos cuántos muertos. De Calderón no se sabe, ¿por qué? Porque selló un pacto con Enrique Peña Nieto para ocultar todo sobre la guerra contra el narcotráfico, y también ocultó que le estaba bañando o diversificando de recursos a Genaro García Luna para que se encargara de parte de la seguridad del país. Mira, alguna vez ese libro que tienes justamente lo documenta. García Luna tiene en sus archivos personales, los expedientes de 500,000 personas que hasta el 30 de noviembre de 2018 eran policías en este país, federales, estatales, municipales. Sabe quiénes son narcos, sabe quiénes son violentos, sabe quiénes son ladrones. Sí, era un ejército de ladrones, era un ejército criminal. Tiene los expedientes de cada político del PRI, del PAN, que era corrupto en ese momento. Entonces, el presidente, entiendo, con esta iniciativa lo que trata de decir, pues ya estaba militarizada la seguridad, cambiemos el paradigma, no permitamos tener otro Genaro García Luna, no permitamos tener otro presidente como Felipe Calderón, que es responsable, ¿sí? Sarkozy lo dijo, mira, fue clarito. Felipe Calderón no tomaba ninguna decisión si no la consultaba con García Luna. A veces parecía Luna el presidente, y mira, es cierto, pero yo digo, ahí hay que tener un matiz. Felipe Calderón era su socio, eran socios del crimen organizado. Ellos lo controlaban. O sea, no es que uno mandara sobre otro. Felipe compraba las armas, porque así lo hizo. Fue un sexenio armamentista, le gustaban los juegos de guerra. Recuerda, cuando podía subirse y presumir en tanquetas, se subía, aviones de guerra igual. Uno compraba las armas y Genaro García Luna mataba. Y nadie dijo nada. Nadie dijo nada porque decenas de miles de personas en este país fueron capturadas por el Ejército y la Policía Federal, encarceladas, sin tener una prueba de que fueran narcotraficantes. Entonces, ya estaba militarizada la seguridad, ellos la militarizaron. Hoy no se trata de si la administra o no la Secretaría de la Defensa Nacional, se trata de quién. El PAN y el PRI ahora tienen miedo. Claro, tienen miedo, ¿por qué? Pues porque ellos se corrompieron, porque ellos eran igualitos a los narcos, eran criminales, ¿Sí? A ver, mira, ¿sí? De Peña Nieto, no es un secreto, yo lo documenté desde 2008, 2009, que su familia en parte controlaba el narcotráfico. Bueno, pues Calderón, bueno, su hermana negociaba con la tuta, recuerda, con la familia michoacana. La tuta lo denunció en un video. Sí, y cuando Jesús Lemus documentaba los nexos de Luisa María Calderón con la familia michoacana, Calderón ordenó perseguirlo o hostigarlo, arrestarlo y encarcelarlo y torturarlo. Entonces ya estaba militarizado todo eso. Hoy hay que darle un sentido. Lo que yo digo es nada más, pues tenemos que estar vigilantes, no del presidente Andrés Manuel López Obrador, de todos los políticos. Parte de nuestro trabajo es ese, y entender o tratar de entender las medidas que se toman en un momento como este, en que han empezado a bajar los índices de homicidios por primera vez en décadas. Han empezado a bajar, y por primera vez en décadas. Y mira, y que estoy hablando hasta López Mateos, el ejército no tiene órdenes de matar. Correcto, maestro Francisco Cruz. Yo estoy realmente muy agradecido, como siempre, que nos acompañe en estos espacios. Ojalá muy pronto se nos haga de poder entrevistarlo presencialmente en este estudio de los reporteros. Ya nos ponemos de acuerdo, Manuel, ya sabes que es un placer. Por supuesto. Y ahí echemos la plática larga, porque hay mucho de lo que tenemos que hablar. No, seguro que sí, Manuel. ¿En dónde lo podemos encontrar en redes sociales? Sobre todo en Twitter, ya que pues hasta los alcaldes terminan leyendo.
Sí, mira, no, en Twitter, @Paco Cruz Jiménez y a Francisco Cruz Jiménez en Facebook, que estuve ya ando un poco de pronto metido, de pronto me salgo porque, pues, ya sabes, yo ya te platiqué, estoy en un libro bastante complicado, pero ahí estoy permanente, y ya sabes, Manuel, lo que sea, cuando sea, estamos a la orden y va, este país necesita atención y necesitamos entender lo que está pasando. No, mira, los medios tradicionales están enojados, pero están enojados sin sentido. Claro, no tiene sentido porque perdieron miles de millones de pesos. Claro, eso tiene sentido. No solo los periodistas, los dueños de los periódicos perdieron cualquier cantidad, aunque sigan recibiendo publicidad. Pero tenemos que darle un sentido. El periodismo independiente, el periodismo desde las redes sociales o los youtubers, como se les llama, ha cobrado nuevas dimensiones. La gente puede conocer el otro lado. Ellos van a existir, no van a desaparecer, van a existir, pero entonces el periodismo social cobra, a través de las redes sociales, cobra un nuevo significado, cobra nueva importancia, y mira, ya lo ha dicho el presidente López Obrador, benditas redes sociales. Si no tuviéramos, estaríamos como antes. Tendríamos lo mismo que tuvimos por décadas. Así que no, Manuel, muchas gracias y muy agradecido como siempre. No, al contrario, maestro, le envío un fuerte abrazo, comparto su opinión y muy pronto nos estaremos viendo. Ya vamos a ver qué travesuras hacemos, nos ponemos en contacto, cuídese mucho. Seguro que sí, Manuel, gusto saludarte, saludos para todos, hasta luego. El maestro Francisco Cruz hablando con nosotros sin máscaras.